Mi hijo me empujó en mi propia cocina y yo no pronuncié ni una sola palabra. Pero a la mañana siguiente, cuando bajó las escaleras creyendo que su brutalidad quedaría enterrada en el silencio, se quedó paralizado al ver quién estaba sentado en la cabecera de mi comedor. Yo, con la mejilla aún amoratada, alisaba el mantel de encaje como si nada hubiera ocurrido. Cuando Rubén apareció con ese aire suyo de superioridad, ni siquiera miró el corte de mi ceja. Se sirvió una tostada, mordió un trozo y empezó a soltar órdenes sobre cómo, a partir de hoy, las cosas cambiarían en esta casa. Sin embargo, sus palabras se congelaron cuando la silla a mi lado se movió. Su rostro, todavía enrojecido por la resaca, se volvió ceniciento, como si hubiese visto al mismísimo juez que llevaba años temiendo. Para que entiendas cómo llegamos a ese desayuno que parecía un tribunal, debo presentarme primero. Me llamo don Leandro Valcárcel, tengo 73 años y vivo en el casco viejo de Bilbao, en un piso antiguo con vigas de madera, patio interior y el sonido constante de las gaviotas que sobrevuelan la ría. Llevo más de 3 décadas viudo. Mi esposa, Marisa, falleció joven, y desde entonces he criado solo a nuestro único hijo. Rubén tiene 43 años, y hasta ayer por la noche yo seguía creyendo, ingenuo de mí, que bajo mi techo dormía alguien que todavía me respetaba. Todo se quebró alrededor de las 03:15 de la madrugada. Yo estaba en la cocina, sentado en mi silla de siempre, escuchando una habanera antigua en la radio para espantar el insomnio. Fuera caía un chaparrón, pero lo que me sobresaltó fue el sonido torpe de su llave chocando contra la cerradura. Entró tambaleándose, apestando a ginebra barata y humo rancio. Dejó las llaves sobre la cómoda y escuché un crujido seco. Había roto el marco de fotos que conservaba desde 1982. Ni se detuvo. Cuando llegó a la cocina y me vio, su rabia creció como un incendio sin control. Gritó que su vida era un desastre por mi culpa, que yo prefería mis objetos viejos antes que a él. Le pedí con calma que subiera a dormir. Ese gesto bastó para desencadenar su furia. Me agarró de los brazos, me zarandeó y me estampó contra el aparador. Luego levantó la mano y me abofeteó con tal fuerza que me dejó sangrando en el suelo. No grité, no respondí. Solo entendí que aquella noche marcaba un antes y un después para los dos. Fui al pequeño aseo del pasillo y me miré en el espejito antiguo que cuelga desde que Marisa lo colocó allí hace más de 30 años. Me lavé la cara con agua fría y contemplé el corte del labio y el inicio del hematoma que asomaba en mi mejilla. Aún así, mirándome fijamente a los ojos, no vi a un anciano derrotado. Vi a don Leandro Valcárcel, el hombre que había salido adelante tras la muerte de su esposa, el que había trabajado media vida en los muelles de Bilbao. Allí mismo decidí que aquella sería la última vez que mi hijo me ponía la mano encima. Volví a la cocina, limpié la sangre y en vez de irme a llorar a la cama, encendí el horno. Cocinar era lo único que me mantenía cuerdo. Saqué harina, mantequilla y levadura. Cogí el juego nuevo de bandejas color cobre que me había enviado mi hermana Aurelia desde Pamplona. Decía que eran resistentes como un roble, y aquella noche las puse a prueba. Mientras Rubén roncaba en el piso de arriba, yo horneé panecillos sin parar. Cada vez que amasaba la masa, mi determinación se hacía más firme. No pensaba gritar, ni discutir, ni suplicar. Esta vez recurriría al único lenguaje que él había olvidado: el respeto y la ley. Puse la mesa del comedor como si fuera Día de Reyes: mantel de encaje, vajilla fina, café recién hecho y un plato con panecillos dorados. Cuando el reloj marcó las 07:30, todo estaba listo. Sabía que Rubén bajaría creyendo que yo, como siempre, había cedido. A las 8 en punto, el timbre sonó.
La primera tanda de panecillos había salido del horno pasadas las 4 de la madrugada. Ese aroma, que en otro tiempo significaba hogar y domingos tranquilos, aquella noche era el olor de mi resolución. Coloqué la bandeja sobre la rejilla y el metal hizo un tin suave en la cocina silenciosa. Me movía como si llevara una armadura invisible. Mientras preparaba otra masa, mis ojos se detuvieron en el marco digital que Aurelia me regaló la última Navidad. Pasaban fotos de mi vida, veranos, risas, celebraciones. En ese instante apareció una imagen. Rubén tenía unos 8 años, en una barquita de pesca en el embalse de Ullibarri-Gamboa, con una sonrisa enorme mostrando el hueco donde faltaba un diente. Yo estaba a su lado, sujetando la caña. En la orilla, Marisa extendía un mantel de cuadros. Aquel recuerdo me atravesó el pecho como un cuchillo silencioso. Cerré los ojos y comprendí que ya no podía seguir perdiéndolo, ni perdiéndome a mí mismo. El sonido de las risas de Marisa resonaba sobre el agua. Rubén había pasado toda la mañana intentando pescar algo, tan paciente y tan testarudo como siempre. Cuando por fin sintió un tirón en el sedal, su grito de alegría espantó a las garzas del embalse. «Aita, tengo uno, chillaba, con aquella mezcla de emoción y orgullo infantil. Yo le ayudé a recoger la caña, explicándole cómo sujetar el pez sin hacerle daño. «Mira esto, Marisa», le grité desde la barquita. «Creo que tenemos un pescador en la familia». El orgullo que sentí entonces aún hoy me retumba en el pecho. Rubén me miraba como si yo fuera un héroe, con una admiración y un cariño que parecían imposibles de romper. ¿En qué curva del camino se nos descarriló todo? El marco digital cambió de imagen. Ahora aparecía Rubén en su graduación de bachillerato, con una toga azul alquilada y el diploma en la mano. Yo estaba a su lado, 30 años más joven, sonriendo como si la cara se me fuese a partir. Fue el primero de la familia en llegar a la universidad. En la parroquia de San Antón, las vecinas le prepararon una pequeña celebración con rosquillas caseras y una misa de acción de gracias. Recuerdo haber sentido un orgullo tan hinchado que casi dolía. Marisa no pudo verlo graduarse de la universidad. Murió de un infarto fulminante en los muelles del puerto mientras supervisaba una descarga. Aquel día salió de casa dándome un beso en la mejilla y nunca volvió. Su muerte nos partió en dos, pero sobrevivimos. Me hice fuerte por Rubén. En el velatorio, él me apretó la mano con tanta fuerza que me dejó las uñas marcadas. No lloró delante de nadie, pero esa noche, en la cocina, se fundió en mis brazos y rompió a llorar. «Ahora te cuidaré yo, Aita», me dijo entre sollozos. «Haré que Ama esté orgullosa». Durante años lo cumplió. Terminó la carrera. Encontró un buen trabajo administrativo en la autoridad portuaria. Se compró un coche decente y me llevaba a misa los domingos, cantando los himnos con su voz grave. Los vecinos murmuraban: «Leandro, has hecho un gran trabajo. Marisa estaría orgullosa». El marco volvió a cambiar. Una parrillada en la terraza, hace 3 veranos. Rubén, con un delantal que decía «Rey de la parrilla», reía rodeado de vecinos. Parecía feliz. Pero la felicidad, a veces, es solo una fotografía. Porque fue después de aquella fiesta cuando empezaron a aparecer las grietas. Todo comenzó en su trabajo. Reestructuración, lo llamaron. Un eufemismo que acabaría por destrozarlo y por arrastrarnos a los dos. A Rubén le dieron menos responsabilidades y lo que para él fue aún peor, mucho menos respeto. No era solo un cambio de puesto. Lo vivió como si hubieran borrado la memoria de su madre, como si el esfuerzo de Marisa, la mujer que se dejó la vida trabajando en aquellos muelles, hubiera sido despreciado sin ceremonias. No me lo contó al principio. Simplemente se volvió más silencioso.
Pero no era un silencio como el mío aquella madrugada. El suyo era áspero, lleno de púas. Comenzó a llegar tarde a casa. Le olía el aliento al alcohol, aunque fingía que había tenido otra reunión larga, y yo, por cariño o miedo, hacía como que le creía. Luego vino el problema del dinero. Aita, ¿me prestas 200 euros? Te los devuelvo a final de mes. Se los daba. Nunca volvieron. Después fueron 500. Y así siguió. La primera vez que me levantó la voz de una forma que me hizo temblar, ocurrió por una tontería. Un grifo de la cocina que goteaba. Yo estaba lavando unas acelgas, él sentado leyendo el periódico. Le pedí, por tercera vez, que lo mirara. Ni levantó la vista. «Déjalo gotear, por Dios», murmuró con una rudeza que me dejó helado. «Hijo, se desperdicia agua, y ese ruido me pone nervioso». Entonces explotó. Tiró el periódico con tal fuerza que la taza de café saltó al suelo. Se puso en pie y se me plantó delante. Ya no era mi muchacho. Era un hombre grande, rabioso, una tormenta a punto de romperse. ¿Te importa más un grifo que mi vida, que se va por el desagüe? Si Ama estuviera aquí, no permitiría esto. Ella sí sabía cuidar de su familia. Pero no. Me tocó quedarme contigo, un viejo que solo piensa en sus cacharros. Di un paso atrás. El corazón se me disparó. Lo peor no fueron las palabras, sino sus ojos. Un resentimiento oscuro que jamás le había visto. Por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propio hijo. Miedo real. Él cogió las llaves del coche y salió dando un portazo. Yo me quedé en la cocina escuchando el goteo. Tic, tic, tic. Cada gota marcaba el inicio de una nueva era en aquella casa, la era del miedo. El olor de los panecillos volvió a llenar el horno. Saqué otra bandeja. El marco digital mostró una foto de mi boda con Marisa. Suspiré. Ay, Marisa, no te gustaría lo que tu hijo se ha convertido. Tomé el bol para la tercera tanda. Tendría invitados importantes en unas horas. Y sabía que a doña Beatriz le encantaban mis panecillos con mermelada de melocotón. Fui hacia la encimera y apreté el botón de la cafetera roja que había comprado unos meses antes, a juego con los detalles de la cocina. La compré pensando que, si Rubén se despertaba con el olor del café recién hecho, quizá tendría mejor humor, quizá no bajaría con esa nube oscura que llevaba años persiguiéndolo. ¡Qué ingenuidad! Intentar endulzar la amargura de un hombre roto con aroma a café. Durante meses, aquella cafetera fue otra pieza de mi estrategia para caminar de puntillas por mi propia casa. Me aseguraba de que el café estuviera preparado, de que su taza azul, la grande, la que decía «Bilbao eres tú», estuviera limpia en su sitio, de que el periódico estuviera doblado y listo. Cualquier detalle fuera de lugar podía ser la chispa que encendiera un día entero de reproches o silencios que helaban el alma. Mientras el agua caliente caía sobre el filtro y el aroma llenaba la cocina, me dejé caer en una silla. Cerré los ojos. El dolor en la espalda, allí donde me golpeé contra el aparador unas horas antes, se intensificó, y con él regresaron los recuerdos que siempre intenté enterrar. Desde aquella primera explosión por el grifo, nada volvió a ser igual. Algo se quebró dentro de Rubén. Y yo, por miedo, por vergüenza y por un amor de padre que ya no sabía dónde agarrarse, permití que ese monstruo creciera bajo mi techo. El despido definitivo llegó 6 meses más tarde. Lo llamaron un viernes, le dieron una caja de cartón y le pidieron que se marchara. 20 años reducidos a un gesto frío. Llegó a casa con la piel ceniza, la caja apretada contra el pecho. No dijo una palabra. Subió a su cuarto y se encerró 2 días. Cuando salió, ya no era el mismo. El poco brillo que quedaba del muchacho que Marisa y yo habíamos criado había desaparecido. Todo empezó a ser culpa mía. Si llovía,
era culpa mía. Si el Athletic perdía, era culpa mía. Y sobre todo, la muerte de su madre también era culpa mía. Tú nunca la entendiste, me gritaba, apestando a licor. Convertiste esta casa en un museo. Era cruel. Y era mentira. Marisa amaba su trabajo. Yo cuidaba sus recuerdos, no los idolatraba. Pero ¿cómo explicarle eso a alguien que necesita reescribir su pasado para justificar su miseria? La casa, antes mi refugio, se convirtió en un campo minado. Aprendí a leer el portazo del coche, el ritmo de sus pasos, y la manipulación económica empeoró. Ya no pedía, exigía. Usó mi tarjeta sin permiso. Yo veía los extractos, intentaba hablar. Rubén, debemos controlar los gastos. Él respondía siempre igual. Es mi dinero también, el dinero de Ama. ¿O crees que esta casa se mantiene sola? Y así comenzó la tormenta final. Pero en la mente de Rubén todo le pertenecía. La casa, el dinero y, al parecer, también yo estaba a su disposición para ser usado y humillado. Me convertí en prisionero en mi propio hogar. Dejé de invitar a mis amigos a tomar café. A veces, mi vecina y mejor amiga, doña Beatriz, se asomaba al rellano del portal. Leandro, ¿todo bien? Hace días que no te veo. Y yo mentía. Ay, Beatriz, es el reuma. Estoy descansando. La vergüenza me devoraba. ¿Cómo iba a admitir que mi hijo, aquel muchacho que el barrio admiraba, me trataba como un estorbo? ¿Cómo confesar que tenía miedo dentro de mis propias paredes? Recuerdo una noche de hace unos meses. Llegó borracho, pero eufórico. Había ganado algo de dinero jugando al mus en un bar de la Ría. Entró en el salón, donde yo veía un programa de televisión, y se dejó caer en el sofá entre carcajadas. Quiso hablar, pero yo solo deseaba paz. Hijo, estoy cansado. Voy a subir a dormir, le dije. El cambio en su rostro fue inmediato. La sonrisa desapareció. Claro, cuando por fin estoy de buen humor, te largas. Pero cuando estoy mal, ahí sí te quedas con esa cara de mártir, como si yo fuera basura. Escupió con veneno. Se levantó y se plantó frente a mí, bloqueando el paso. No me tocó, pero se acercó tanto que pude oler el alcohol. ¿Te gusta verme así, Aita? ¿Te hace sentir mejor? El viudo santo, el sacrificadito, susurró durante casi 10 minutos. Cuando por fin se apartó, subí temblando, cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Y por primera vez en muchísimo tiempo, lloré. Lloré en silencio, aplastando la cara contra la almohada para que él no me oyera. El pitido de la cafetera me devolvió a aquella madrugada de mi plan. El café estaba listo. Me incorporé despacio, el dolor en la espalda recordándome que la violencia de esa noche había cruzado una línea. La bofetada no solo había golpeado mi rostro, había roto algo dentro de mí. Abrí el mueble y saqué la vajilla buena, la de mi boda con Marisa, pintada a mano con flores azules. Puse la mesa con un cuidado casi sagrado, mantel de encaje, cubiertos de plata, una camelia blanca del jardín en un florero pequeño. La mesa parecía un cuadro de calma, una mentira perfecta. Miré el reloj, las 5:45. Aún tenía tiempo para la última tanda de panecillos y para las llamadas que lo cambiarían todo. La casa estaba a punto de despertar, y la justicia, Leandro, se iba a servir caliente junto al café. Fue exactamente a las 3:15, horas antes, cuando la llave raspó en la cerradura. Lo sé porque el reloj de pie del salón acababa de marcar las 3 campanadas, y yo, clavado en la mecedora, conté mentalmente los 15 segundos que siguieron. Estaba envuelto en mi bata gruesa de franela azul marino, la que compré el invierno pasado, porque la humedad del casco viejo se me mete en los huesos. Cuando llegó el paquete pensé que aquella bata era como un abrazo. Esa madrugada la apretaba contra el pecho buscando un calor que no venía de fuera, sino de dentro, de un miedo antiguo. La puerta se abrió de golpe,
como si la hubieran empujado con rabia, y chocó contra la pared del recibidor. El estruendo retumbó en la casa silenciosa. Mi corazón se aceleró. Contuve la respiración. Rubén entró. Era apenas una sombra recortada contra la luz tenue de la farola. La lluvia lo había calado entero. El agua goteaba de su pelo y de su abrigo, formando un reguero oscuro sobre el suelo de madera. Parecía un animal herido y furioso, buscando dónde refugiarse. Se quedó quieto un instante, respirando fuerte, casi gruñendo. Luego sacó el manojo de llaves del bolsillo y lo lanzó contra la mesita del recibidor. Oí el crujido seco de la cerámica. Mi jarrón azul, el de mi abuela, hecho añicos. Ese sonido fue como oír romperse mi propio pecho. Un sollozo quiso escaparse, pero lo tragué. Mostrar debilidad frente a él era peligroso. No miró lo que había destrozado. Cerró la puerta de un portazo y se dirigió a la cocina. Sus pasos pesados y descompasados resonaban en el pasillo. El olor llegó antes que su figura. Licor barato, humedad y rabia acumulada. Se plantó en el umbral de la cocina, su cuerpo llenando el marco. La única luz era la de la bombilla sobre la encimera, alargando sombras en la pared. Sus ojos me encontraron. «¿Qué pasa, Aita?», farfulló, sentado aquí en la oscuridad esperando para darme lecciones. No me moví. Tenía las manos aferradas a los brazos de la mecedora. Sabía que cualquier gesto podía interpretarse como provocación. El silencio era mi escudo. «Respóndeme», gritó de pronto, y su voz retumbó en las ollas colgadas. «Rubén, sube a descansar», dije al fin, levantándome con lentitud. «Estás empapado. Mañana hablaremos». Fue lo peor que pude decir. Su cara se deformó en una mueca de furia. «No me digas lo que tengo que hacer», rugió. «Vives en un mundo de cuentos, con tus recuerdos y el fantasma de Ama». «No es eso, hijo», susurré, levantando la mano en señal de paz. Y entonces todo se rompió. «Cállate», rugió Rubén. El grito fue tan violento que di un respingo, y entonces se lanzó contra mí. Esta vez no fue un empujón, fue una agresión en toda regla. Me agarró por la parte alta de los brazos con una fuerza que nunca le había visto, una fuerza hecha de frustración, rabia y alcohol. Sus dedos se clavaron en mi piel, fina ya por la edad, como tenazas ardientes. «Rubén, para, por favor», logré decir. «Me estás haciendo daño». Pero no escuchaba. Tenía la mirada perdida, fija en algo que yo no veía. Comenzó a zarandearme hacia adelante y hacia atrás. Mi cuerpo, viejo y cansado, oscilaba como un muñeco de trapo. Las gafas salieron despedidas, golpearon el suelo y rebotaron con un sonido seco. Todo se volvió un borrón. «Solo te importan las cosas», escupió. «Esta casa, ese maldito jarrón, nunca fui nada para ti. No tuve tiempo de asimilarlo». Mis pies dejaron de tocar el suelo y me lanzó. No me empujó, me lanzó. Salí disparado hacia la pared donde estaba el viejo aparador que perteneció a mi abuela. El tiempo se ralentizó. Vi la madera oscura acercándose como una ola irreversible. El impacto fue brutal. La espalda chocó contra la madera con un crujido que sentí en la columna. El aire se me escapó en un gemido roto. Mi cabeza, arrastrada por la inercia, golpeó la esquina del aparador. Una explosión de luz blanca me nubló los ojos. Un zumbido penetrante me llenó los oídos. Me deslicé por la pared hasta caer al suelo, sin fuerza en las piernas. El dolor era absoluto. Latigazos en la nuca, punzadas en la espalda, quemazón en los brazos donde me había sujetado. Intenté enfocar. Todo giraba. Rubén estaba a unos pasos, el pecho subiendo y bajando como el de un toro furioso. Lo miré buscando en él algo familiar, algún resto del niño que crié. Creí que quizás se habría dado cuenta de lo que acababa de hacer, pero dio un paso más. Me acurruqué instintivamente.
Su mano vino abierta, rápida, feroz. La bofetada resonó húmeda y cruel. La cara me ardió. Sentí el labio abrirse y la sangre caliente llenándome la boca. Se quedó quieto unos segundos, mirándome. Yo tirado en el suelo, sangrando, y él, un extraño, un monstruo. Se dio la vuelta sin decir una palabra y subió las escaleras. El portazo de su cuarto selló su destino, y el mío. El silencio que quedó en la cocina fue el más pesado de mi vida. Un silencio de después de una bomba. Me quedé hecho un ovillo, un viejo asustado. Y por un momento, eso era exactamente lo que era. Un hombre de 73 años, solo, herido, tendido en el suelo de su propia casa por culpa de la persona que más quería. Las lágrimas empezaron a caer sin sonido, calientes, resbalando por mis mejillas y mezclándose con la sangre del mentón. No eran lágrimas de rabia, eran de un dolor absoluto, un dolor que combinaba lo físico y algo mucho más profundo, la traición de mirar al hijo que criaste y ver a un desconocido. Pensé en Marisa. ¿Qué habría dicho si me viera así? Ella era dulce, pero firme. En más de 30 años jamás me levantó la voz. Trataba a su propio padre como si fuese cristal. Si viera en qué se había convertido Rubén, se le rompería el corazón por segunda vez, allí donde estuviera. La imagen de mi esposa me dio una chispa de fuerza. No podía quedarme en el suelo llorando. Marisa no habría querido eso. Mi madre tampoco. Mi abuela, que sobrevivió a tiempos durísimos, menos aún. Yo estaba hecho de algo más duro. Solo lo había olvidado. Con un gemido, me impulsé sujetándome a la pata de la mesa. La madera fría fue mi ancla. Poco a poco, centímetro a centímetro, conseguí ponerme en pie. Las piernas me temblaban. Me agarré al borde de la mesa, intentando que el mareo no me derrumbara de nuevo. Cuando por fin sentí un mínimo de estabilidad, avancé apoyándome en los muebles hasta llegar al pequeño aseo del pasillo. Encendí la luz. La luz amarillenta no perdonaba. El hombre que me miraba estaba roto. El pelo canoso, que siempre llevo peinado hacia atrás, estaba aplastado y húmedo. La mejilla izquierda comenzaba a tornarse morada. El labio partido, hinchado, con una costra seca en la comisura. El ojo empezaba a oscurecerse. Toqué el moretón con la punta de los dedos. Dolía, ardía. Pero lo peor no era el dolor físico, era la humillación. Esa marca no era un simple golpe. Era la prueba visible de mi fracaso. El fracaso de un padre que no supo ver crecer al monstruo dentro de su hijo. El fracaso de un hombre que dejó que el miedo le cerrara la boca. Y allí, mirándome en ese espejo, la tristeza empezó a transformarse en otra cosa. Una rabia fría. No la rabia explosiva de Rubén, sino una rabia que no grita, susurra. Y lo que susurraba era, nunca más. Abrí el grifo y me lavé la cara 1, 2, 3 veces. El agua escocía, pero me despejaba. Me sequé con una toalla pequeña. El hombre del espejo ya no estaba roto. Tenía acero en los ojos. Pensé en mis opciones. Fingir, callar, maquillar los golpes, repetir el ciclo. No. Esa madrugada supe que todo iba a cambiar. Para siempre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Rubén me empujara con más fuerza? ¿Hasta que mi cabeza diera contra una esquina y ya no pudiera levantarme? No. Esa opción estaba muerta. Podía hacer la maleta, marcharme, llamar a mi hermana Aurelia y pedirle refugio en Pamplona, abandonar mi casa, mis recuerdos, mi vida. Pero aquella casa era mía. La pagamos Marisa y yo con nuestro sudor. ¿Por qué tenía que huir yo? ¿Por qué debía ser el fugitivo? Me negaba. Solo quedaba la tercera opción, la más dura, la más dolorosa, la única que podía salvar mi vida, y quizá, de algún modo, también la suya. Salí del aseo. La cocina seguía hecha un desastre. Vi mis gafas en el suelo, cerca de la mecedora.
Las recogí. Una de las lentes estaba rajada, pero me las puse igual. Aquella grieta era perfecta para explicar cómo veía el mundo ahora. Quebrado. Caminé hacia el salón, en penumbra. El tic-tac del reloj marcaba el ritmo de mi decisión. Fui hacia el teléfono antiguo, el de disco, pero no lo usé. Volví a la cocina y tomé el inalámbrico, el de teclas grandes que compré cuando la artritis empezó a entumecerme los dedos. Nunca pensé que agradecería unos botones tan grandes, porque en ese momento me temblaban las manos no por miedo, sino por determinación. Me senté en la cabecera del comedor, justo donde horas después todo cambiaría. Respiré hondo y marqué el primer número. La noche estaba cerrada, pero mi mente no había estado tan clara en años. No era un plan de venganza, era un plan de supervivencia. No quería destruir a Rubén. Quería detener al monstruo que llevaba demasiado tiempo creciendo dentro de él. Pensé en usar maquillaje para disimular los golpes. Abrí el cajón. Lo vi. Lo cerré de golpe. Se acabó esconder. La verdad, por dura que fuese, debía verse. Rubén tendría que mirarla de frente. El silencio del comedor solo era roto por la lluvia y el zumbido del frigorífico. Cada número iluminado del teléfono parecía un reto. Marcar significaba cruzar un punto sin retorno. Por un segundo, el padre que fui, el que cuidó fiebre, colegio, pesadillas, dudó. Pero la punzada en la nuca y el sabor metálico de mi propia sangre disiparon la duda. Ese hombre que roncaba arriba no era mi niño, era un desconocido peligroso. Tomé aire y marqué. El tono resonó en la casa. Eran casi las 4 de la mañana. Al tercer tono, una voz adormilada respondió. ¿Sí? ¿Quién es? Beatriz, soy yo, Leandro. Perdona por la hora. Ella suspiró sin sorpresa, solo tristeza. Te ha hecho daño, ¿verdad? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sí. Entonces llama a la policía, ordenó, firme como siempre. No es una consulta, dijo doña Beatriz. Es una orden. Tenía esa voz que siempre había impuesto respeto, incluso cuando aún llevaba toga. Voy a llamar yo también, añadí. Pero antes necesito pedirte algo. Sé que es mucho, pero ¿podrías venir a desayunar a las 8 en punto? Silencio. No me preguntó por qué un desayuno en medio de semejante desastre. No necesitaba explicaciones. Ella entendió al instante que aquello no era comida, sino autoridad, testigos, luz. No iré a desayunar, respondió al fin. Iré a celebrar una audiencia. ¿Dónde está tu hijo ahora? Durmiendo la borrachera. Bien, déjalo dormir. No le hables, no hagas ruido. Haz lo que tengas que hacer. Estaré allí a las 8. Y Leandro, lo que haces es lo correcto. Lo más duro, pero lo correcto. Estoy orgullosa de ti. Cuando colgué, sentí un alivio tan grande que casi se me doblaron las rodillas. Ya no estaba solo. La caballería venía en camino, y en mi caso, llevaba un traje de lino impecable y media vida de jurisprudencia en la cabeza. Respiré hondo y marqué el segundo número. La policía municipal respondió con voz cansada. ¿Cuál es su emergencia? No exactamente una emergencia ahora mismo. Me llamo Leandro Valcárcel. Necesito hablar con el inspector Daniel Muñoz. El operador dudó. Señor, son las 4:30. Está fuera de turno. Lo sé, pero es cuestión de violencia doméstica. Yo soy la víctima. El tono del funcionario cambió al instante. Un momento. Sentí como el corazón me golpeaba las costillas. Conocía a Daniel desde hacía años. Nos habíamos visto 1000 veces en la iglesia de San Antón. Pero ahora no necesitaba al diácono, necesitaba al policía. Tras un par de minutos, su voz grave llegó al auricular. Leandro, ¿estás a salvo? Tuve que contarlo otra vez, convertir mi vergüenza en palabras. Rubén me agredió, está dormido, no quiero sirenas ni vecinos en la ventana.
Quiero hacerlo con dignidad. A las 8 vendrá doña Beatriz. Quiero que vengas tú también, con 2 agentes. Que se siente, que nos mire, que entienda lo que ha hecho. Hubo un silencio tenso. Es muy irregular, pero te entiendo. A las 8 estaré allí. Pero prométeme que en cuanto cuelgues, cierras con llave tu cuarto. Lo prometo. Luego llamé a Aurelia. Contestó al primer tono. Sabía que eras tú. ¿Qué te ha hecho? Preguntó sin respirar. Se lo conté todo. No me juzgó. No me dijo, te lo advertí. Solo, ¿qué vas a hacer? Entregarlo. Hoy mismo. Leandro, eres el hombre más fuerte que conozco. Colgué. Las 3 columnas del plan estaban en pie. La ley, la moral y la familia. Miré el reloj. Faltaban 2 horas para la batalla. Me puse a preparar la mermelada de durazno. La justicia, pensé, se iba a servir agridulce, como el amanecer que empezaba a entrar por la ventana. La mesa parecía puesta para un rey, o para un sacrificio. A veces la línea entre ambos es tan fina que apenas existe. Todo estaba listo. La comida, la vajilla, el mantel de lino. Solo faltaba yo. Subí las escaleras que crujían siempre en el mismo patrón, ese sonido viejo que conocía mejor que mi propia respiración. Pasé frente a la puerta de Rubén. Lo oía roncar, ese ronquido pesado de quien duerme sin conciencia ni remordimiento, ajeno al terremoto que se le venía encima. Por un instante sentí un pinchazo de pena, casi un impulso de abrir la puerta, sacudirlo y gritar: «Despierta, hijo, despierta antes de que sea tarde». Pero no lo hice. Respiré hondo y seguí hacia mi cuarto. Mi habitación era mi refugio. Ordenada, sencilla, con la colcha de patchwork que cosí hace años y las cortinas de encaje filtrando la luz gris del amanecer bilbaíno. Entré en el baño y me miré en el espejo grande. El golpe estaba peor. El moretón bajo el ojo era casi negro, el labio monumental. Encendí la ducha y dejé que el vapor llenara la estancia. El agua caliente cayó sobre mi espalda amoratada. Duele, sí, pero también cura. Lavé miedo, sudor, harina y vergüenza. Al salir, me puse el traje oscuro que guardo para domingos de iglesia y funerales. Azul marino, casi negro, planchado, impecable. Me abotoné la camisa blanca con manos firmes. Miré mi reflejo. El contraste entre el traje elegante y mis heridas era brutal. Perfecto. Mis golpes serían mis testigos. Ajusté el cinturón lumbar para sostener la espalda. No iba a doblarme delante de nadie. Miré el reloj. 7:40. Era el momento. Bajé. La casa olía a café, pan caliente y melocotón con canela. Coloqué la cafetera de porcelana, serví las gachas, la mermelada y me senté en la cabecera. Mis manos estaban tranquilas. Mi corazón, firme. Estaba preparado. Entonces lo oí. Pasos pesados arriba, el quejido de la cama, el arrastrar de pies sobre la madera. La rutina de su resaca, la ducha rápida, luego los pasos bajando escalón por escalón. Sabía exactamente en qué peldaño estaba por el crujido. Pausa. Había visto los pedazos del jarrón azul. No los recogí a propósito. No obtuvo vergüenza, solo un bufido, y luego el sonido de los fragmentos siendo pateados hacia la esquina. La compasión se evaporó, y entonces apareció en el marco del comedor. Despeinado, ojos enrojecidos, barba de días. Observó la mesa, y luego mi rostro golpeado. No sintió culpa, no sintió horror. Sentí como una sonrisa torcida se le escapaba. En su mente enferma, creía que había ganado. Por fin creía haberme doblegado. En su mente torcida, yo era ahora el padre sumiso, que tras recibir una lección merecida, lo agasajaba con comida para pedir perdón. Aquella interpretación era tan absurda, tan enferma, que casi me habría reído si no fuera tan trágica. «Vaya, vaya», dijo con la voz ronca. «Menudo banquete. ¿A qué se debe este honor?» No respondí.
Mi silencio pareció divertirle más. Arrastró la silla del extremo contrario y se dejó caer de golpe. Tomó la servilleta de lino, la observó con falsa elegancia y la dejó caer sobre sus piernas. Alargó la mano y eligió el panecillo más perfecto de la cesta. Hay que admitirlo, papá, dijo alzándolo como si brindara. Nadie hace panecillos como tú. Le dio un mordisco enorme, masticando con la boca abierta, dejando migas sobre el mantel blanco. Luego señaló lo que quedaba del panecillo, apuntándome con él. ¿Ves? Con un poco de disciplina las cosas vuelven a su sitio. Aquí mando yo. Punto. Su orgullo me atravesó como un cuchillo. No había arrepentimiento, solo soberbia. Rubén estaba convencido de que la violencia era un método válido para corregirme. El timbre sonó. Tin-don. Un sonido claro, preciso, puntual. Rubén se detuvo con la mano sobre la cafetera. Frunció el ceño. ¿Quién demonios viene a estas horas? ¿Invitaste a alguien? Sí, respondí. Fue mi primera palabra del día. Tranquila, firme. No quiero ver a nadie. Mándalos a paseo. Ignoré su orden. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta. En el cristal vi mi reflejo. Un hombre vestido de oscuro, con el rostro herido, pero con la postura de un rey viejo que por fin vuelve a ocupar su trono. Abrí. El aire fresco de Bilbao entró en la casa. En el porche estaban las tres figuras que esperaba. Doña Beatriz Rivas, impecable en lino color durazno. El inspector Daniel Muñoz, con la gorra en la mano. Dos agentes jóvenes detrás. La autoridad había llegado. Beatriz miró mis moretones. Un destello de furia cruzó sus ojos, pero lo contuvo. Asintió apenas. Un «estoy aquí» silencioso. «Buenos días, Leandro», dijo con voz firme. «Pasen. El café está servido». Entraron. El peso de su presencia llenó la casa. Rubén, en la puerta del comedor, se quedó paralizado. Su rostro cambió de la soberbia al desconcierto, y luego al pánico. El panecillo cayó de su mano, golpeó el plato y rodó hasta romperse en migas. Ese pequeño clink marcó el final de su reinado. El silencio pesó como plomo. Solo se oía el tic-tac del reloj. Rubén me miró, pálido. «Papá, ¿qué has hecho?» No respondí. Doña Beatriz avanzó y, con dignidad de tribunal, se sentó en mi silla. El juicio había comenzado. No tenía dulzura, solo una verdad endurecida por años de silencios. «No voy a levantar la voz», dije. «No necesito hacerlo. Hoy vas a escuchar, porque esta vez no hay escapatoria, Rubén». Mi hijo se removió, incómodo, como si cada palabra le pesara en los hombros. Doña Beatriz inclinó la cabeza apenas, dándome espacio. El inspector Daniel se mantuvo firme, las manos cruzadas detrás de la espalda. «Durante meses», continué, «he dejado pasar tus desplantes, tus gritos, tus borracheras, tus excusas pobres. Me dijiste que eran rachas, que estabas estresado, que ya cambiarías. Pero ayer...» Toqué con dos dedos el moretón bajo mi ojo. «Ayer cruzaste una frontera que ningún hijo tiene derecho a cruzar». Rubén tragó saliva. No levantaba la vista. «Puedo perdonar muchas cosas», seguí. «Puedo perdonar palabras dichas con rabia, decisiones equivocadas, incluso años de distancia. Pero esto no». Sentí que mi voz se afianzaba más con cada frase. «Ayer dejé de estar seguro contigo en mi propia casa, y ningún padre merece vivir con miedo». Doña Beatriz dejó su taza en el plato con un suave clink, un sonido pequeño que sonó como un mazo de juez golpeando madera. «Rubén va al cárcel», dijo ella, mirándolo sin pestañear. «Esto no es un regaño familiar, es una intervención formal, y te conviene escuchar con atención». Él levantó la cara apenas, con los ojos vidriosos. El inspector tomó la palabra entonces. «Por la denuncia presentada y los incidentes anteriores, la ley permite actuar de inmediato.
podemos proceder al desalojo temporal, levantar cargos y llevarte detenido ahora mismo. Rubén dio un paso atrás, pálido. Pero, añadió Daniel, tu padre ha solicitado que antes te sentemos aquí, como adultos, para que lo escuches. Este es tu último momento para enfrentar lo que has hecho sin esposas de por medio. La respiración de Rubén se volvió temblorosa. Miraba la mesa puesta, la vajilla impecable, la camelia blanca en el centro, como si todo aquello formara parte de un juicio ritual. Me acerqué un poco más. No te estoy destruyendo, hijo. Te estoy deteniendo antes de que destruyas algo irreparable, tu vida y la mía. Un silencio espeso llenó la habitación. Rubén abrió la boca para responder, pero lo que dijo entonces no era lo que nadie esperaba. Rubén apretó los labios, pero yo no había terminado. ¿Sabes qué consiguió mi perdón, hijo? Mi voz ya no temblaba. Que te sintieras impune, que confundieras mi paciencia con debilidad, que pensaras que, porque soy viejo, porque estoy cansado, porque echo de menos a tu madre, ibas a poder moldearme como plastilina cada vez que la vida te golpeara más fuerte de lo que podías soportar. Rubén tragó saliva. La vergüenza le ardía en la cara, pero aún no era arrepentimiento, era miedo a la exposición. Papá, empezó con voz rota. Levanté la mano, muy despacio, señal de que no había terminado. No, hoy no me interrumpes, hoy me escuchas, porque esta es la última vez que te hablo como el padre que te ha protegido siempre. A partir de hoy, te hablo como un hombre que ya no va a sacrificarse por tu oscuridad. Beatriz seguía inmóvil, observando cada palabra como si fuera parte de un testimonio formal. Daniel tenía las manos cruzadas detrás de la espalda, la postura de un agente que espera el momento justo para actuar. Rubén, dije, avanzando un paso, no llamé a la policía porque te odio. Llamé porque, si no lo hacía, la próxima vez me matabas sin querer. Porque ya no sabes medir tu rabia. Porque has convertido esta casa, la casa que tu madre y yo levantamos con años de esfuerzo, en un campo minado. Y porque yo también tengo derecho a vivir sin miedo. A mis 73 años, hijo, tengo derecho a respirar. Él empezó a llorar. Papá, por favor, no me entregues. No te estoy entregando, respondí, firme. Te estoy deteniendo. A ti y al monstruo que llevas dentro. Si no te freno hoy, te vas a destruir. Y antes de permitir que destruyas a alguien más, a mí, a ti mismo, o a cualquier persona que aún te quiera, prefiero que pases por la vergüenza que evita tragedias mayores. Rubén hundió la cabeza entre las manos. La sobriedad le caía encima como un bloque de hielo. Pero soy tu hijo. Y precisamente por eso estoy haciendo esto, respondí sin vacilar. Porque si fueras un extraño, ya te habría echado de mi casa hace años. Porque el amor, el verdadero amor, no siempre abraza. A veces empuja hacia el borde correcto antes de que alguien caiga por el precipicio equivocado. El silencio que siguió no fue un silencio cualquiera. Fue un veredicto. Entonces Daniel dio un paso adelante. Rubén Valcárcel dijo con voz profesional, firme, necesito que te levantes. Y el mundo de mi hijo, por fin, se detuvo. La escena se había vuelto tan silenciosa que casi podía oír mi propia respiración rebotando contra las paredes del comedor. Daniel seguía leyendo los derechos con aquella voz grave y metódica que había escuchado tantas veces en la iglesia cuando leía las Escrituras. Pero ahora sonaba diferente. Sonaba a cierre, a punto final. Rubén, mi Rubén, estaba con la cabeza inclinada, el cabello húmedo cayéndole sobre la frente, las muñecas tensas bajo el brillo frío de las esposas. La imagen era devastadora, y aún así, dentro de mí, algo por fin encajaba, como si una pieza que llevaba años suelta encontrara su sitio.
Doña Beatriz se levantó despacio. No dijo nada al principio, simplemente rodeó la mesa y se situó a mi lado. Su presencia era un muro. Cuando por fin habló, lo hizo sin levantar la voz. Leandro, ¿quieres acompañarlos o prefieres quedarte aquí? La pregunta era sencilla, pero llevaba dentro un peso enorme. ¿Quería ser testigo de la marcha de mi hijo o quería quedarme observando cómo el eco de su vida se extinguía pasillo abajo? Me apoyé un instante en el respaldo de mi silla. Sentí el dolor en la espalda, la rigidez que el cinturón apenas lograba sostener. Miré a Rubén. Él levantó los ojos, buscándome como un náufrago busca un faro en mitad de la tormenta. No encontré en su mirada odio ni rabia esta vez, solo miedo. Un miedo infantil, desarmado, casi desnudo. Y ese miedo por un instante perforó mi coraza. Pero no podía retroceder, no después de todo lo que había ocurrido, no después de tantas noches temblando en silencio, esperando que la puerta de su cuarto no se abriera. Me quedaré aquí, respondí por fin. Mi voz salió suave, pero sin titubeos. Esta parte del camino la tiene que hacer él solo. El inspector asintió con respeto. Los agentes sujetaron con más firmeza los brazos de Rubén, que apenas opuso resistencia. Le temblaban las piernas. Cuando comenzaron a sacarlo del comedor, él giró ligeramente la cabeza, buscando mis ojos. «Papá», murmuró con un hilo de voz. No me acerqué, no lo toqué, pero respondí: «Rubén, esta vez la mano que te va a levantar no será la mía, será la vida». Y entonces ocurrió algo inesperado. Doña Beatriz colocó una mano sobre mi antebrazo. Un gesto pequeño, casi invisible, pero tan firme como una sentencia. Rubén fue conducido hacia la puerta. El sonido de los pasos, de las esposas rozando, del uniforme moviéndose, se mezcló con el tic-tac del reloj del salón. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, el silencio no fue una herida, fue un alivio, un amanecer. Al principio no pude hablar. Me quedé sentado en el sillón frente a la doctora Simona Duarte, sin saber por dónde empezar. Ella no tenía la mirada inquisitiva de un juez, ni la preocupación maternal de Beatriz. Tenía una calma distinta, profesional, casi quirúrgica. «Cuando esté listo, don Leandro», me dijo con voz suave. Empezamos. El simple sonido de mi nombre me quebró. Las palabras salieron solas, no de una forma ordenada, sino como un río desbordado. La noche del ataque, la mesa puesta, la mirada de Rubén al verme herido, su soberbia, su detención, el silencio que dejó la casa. Mientras hablaba, mis manos temblaban sin darme cuenta. «Usted no perdió un hijo, don Leandro», dijo Simona después de escucharme. «Perdió una ilusión, y esa pérdida duele incluso más». Aquella frase me atravesó, no por cruel, sino por verdadera. Volver a casa esa tarde fue distinto. El casco viejo estaba húmedo por la llovizna y el sonido de las campanas de Santiago rebotaba entre los edificios antiguos. Caminé despacio hacia mi portal. Siempre me había gustado ese sonido. Ahora, por primera vez en semanas, no me resultaba triste. Abrí la puerta, activé la alarma y me permití un suspiro largo, profundo. Los días siguientes fueron extraños, pero ya no insoportables. Las rutinas volvieron poco a poco. Me preparaba café, abría las ventanas para que entrara el aire del Cantábrico, barría el pasillo, visitaba el mercado de la Ribera. La gente me saludaba con el respeto silencioso que solo se otorga a quienes han sobrevivido a algo duro. Una mañana, Beatriz llegó sin avisar con una carpeta bajo el brazo. «Hay documentos que debes firmar», me dijo entrando con la naturalidad de siempre. «Protección legal, medidas cautelares, cosas necesarias». No discutí. Firmé donde me indicó. Cada firma era un ladrillo más en la reconstrucción de mi vida.
La semana siguiente recibí la llamada del inspector Daniel. Don Leandro, solo quería informarle, su hijo será trasladado a un programa de rehabilitación obligatorio mientras continúa el proceso. Cerré los ojos. No era consuelo, pero tampoco era condena absoluta. Gracias, Daniel, respondí. Que reciba la ayuda que nunca quiso aceptar. Cuando colgué, apoyé la mano sobre la mesa. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio que dolía. Era un silencio que anunciaba comienzo, no final. Miré hacia la silla donde Rubén solía sentarse cuando era niño. Por primera vez, no sentí miedo ni culpa. Sentí futuro. Al principio no pude hablar. La vergüenza se me atoraba en la garganta como una piedra mojada. La doctora Simona no insistió. Se limitó a sentarse frente a mí, con ese silencio paciente que invita a derrumbarse sin miedo. Y cuando finalmente empecé a llorar, como un niño perdido, como un anciano cansado, ella solo acercó una caja de pañuelos. Después de llorar, hablé. 1 hora entera. De mi miedo, de mi culpa, de mi amor torcido y de la rabia que llevaba podrida por dentro. Ella escuchó sin prisa, sin juicio, como si cada palabra mía mereciera un lugar en el mundo. Fue la primera vez que sentí que alguien me escuchaba de verdad. Mientras yo daba mis primeros pasos torpes hacia la sanación, Rubén daba los suyos a trompicones. La denuncia, las fotografías de mis lesiones y el testimonio del inspector Daniel hicieron que lo acusaran formalmente. Su historial reciente de peleas, borracheras y disturbios no ayudó. Beatriz, con su serenidad de jueza retirada, me explicó que al ser su primera agresión directa contra un familiar, no lo encerrarían demasiado tiempo, pero que lo más probable era que lo enviaran a un programa obligatorio de rehabilitación. Y así fue. Rubén pasó 3 semanas en la cárcel antes de la audiencia. Fue entonces cuando llegó su carta. Un sobre blanco, mi nombre escrito con su letra grande y nerviosa. Sentí un temblor en las manos al sostenerlo. Lo abrí sentado en la mecedora del porche, con el sol de media tarde calentando mis rodillas. Papá, así empezaba. Y lo que siguió fue la confesión más desnuda que jamás leí. Rubén hablaba de vergüenza, de claridad, de miedo a sí mismo. Admitía que se había convertido en un hombre que él mismo detestaba. Me pedía perdón, sí, pero no para excusarse, para reconocer el daño, para enfrentar la verdad. Por primera vez en más de 2 años, escuché a mi hijo real, no al hombre que la bebida había convertido en un extraño. El juez finalmente dictó la sentencia. 6 meses en un centro de rehabilitación interno, 1 año de vigilancia comunitaria y terapia obligatoria. A mí me parecieron 6 inviernos completos, pero había luz. Una luz tenue, sí, pero viva. Durante ese tiempo me reconstruí. Volví a la iglesia, retomé mis caminatas por la ribera, aprendí a usar una tablet para hablar con Pilar. Beatriz volvía a pasar por casa para el café de media tarde. Poco a poco, mi hogar dejó de ser una trinchera. 6 meses después recibí la llamada. Rubén estaba sobrio. Había terminado el programa. Trabajaba embolsando compras en un supermercado y vivía en una habitación humilde cedida por el centro. El siguiente paso, dijo la mediadora, dependía de mí. Al principio no pude hablar. La vergüenza se me atoraba en la garganta como una piedra mojada. La doctora Simona no insistió. Se limitó a sentarse frente a mí, con ese silencio paciente que invita a derrumbarse sin miedo. Y cuando finalmente empecé a llorar, como un niño perdido, como un anciano cansado, ella solo acercó una caja de pañuelos. Después de llorar, hablé. 1 hora entera. De mi miedo, de mi culpa, de mi amor torcido y de la rabia que llevaba podrida por dentro. Ella escuchó sin prisa, sin juicio, como si cada palabra mía mereciera un lugar en el mundo. Fue la primera vez que sentí que alguien me escuchaba de verdad.
Mientras yo daba mis primeros pasos torpes hacia la sanación, Rubén daba los suyos a trompicones. La denuncia, las fotografías de mis lesiones y el testimonio del inspector Daniel hicieron que lo acusaran formalmente. Su historial reciente de peleas, borracheras y disturbios no ayudó. Beatriz, con su serenidad de jueza retirada, me explicó que al ser su primera agresión directa contra un familiar, no lo encerrarían demasiado tiempo, pero que lo más probable era que lo enviaran a un programa obligatorio de rehabilitación. Y así fue. Rubén pasó 3 semanas en la cárcel antes de la audiencia. Fue entonces cuando llegó su carta. Un sobre blanco, mi nombre escrito con su letra grande y nerviosa. Sentí un temblor en las manos al sostenerlo. Lo abrí sentado en la mecedora del porche, con el sol de media tarde calentando mis rodillas. Papá, así empezaba, y lo que siguió fue la confesión más desnuda que jamás leí. Rubén hablaba de vergüenza, de claridad, de miedo a sí mismo. Admitía que se había convertido en un hombre que él mismo detestaba. Me pedía perdón, sí, pero no para excusarse, para reconocer el daño, para enfrentar la verdad. Por primera vez en más de 2 años, escuché a mi hijo real, no al hombre que la bebida había convertido en un extraño. El juez finalmente dictó la sentencia. 6 meses en un centro de rehabilitación interno, 1 año de vigilancia comunitaria y terapia obligatoria. A mí me parecieron 6 inviernos completos, pero había luz. Una luz tenue, sí, pero viva. Durante ese tiempo me reconstruí. Volví a la iglesia, retomé mis caminatas por la ribera. Aprendí a usar una tablet para hablar con Pilar. Beatriz volvía a pasar por casa para el café de media tarde. Poco a poco, mi hogar dejó de ser una trinchera. 6 meses después recibí la llamada. Rubén estaba sobrio. Había terminado el programa. Trabajaba embolsando compras en un supermercado y vivía en una habitación humilde, cedida por el centro. El siguiente paso, dijo la mediadora, dependía de mí. El mediador me explicó que Rubén, después de cumplir los 6 meses en el programa de rehabilitación, vivía ahora en un pequeño apartamento en Deusto, al otro lado de la ría. También trabajaba embolsando compras en un supermercado cercano. Había pedido verme, no en mi casa ni a solas, sino en una sesión guiada, con un terapeuta presente. Mi corazón dio un vuelco. Sentí miedo y esperanza al mismo tiempo, como 2 voces empujando dentro del pecho. Esa tarde, sentado en mi butaca del salón, miré la luz filtrarse por los visillos, mis plantas bien cuidadas, el orden tranquilo que por fin había recuperado. Me pregunté si estaba dispuesto a arriesgar esa paz. Esa pregunta se me quedó clavada toda la semana. Consulté a Beatriz, como siempre, pragmática y directa. Lo que decidas, que sea por ti, no por él, me dijo. Verlo no es abrirle la puerta. Escucharlo no es retroceder. La doctora Simona fue aún más certera. ¿A quién temes realmente, don Leandro? ¿A Rubén? ¿O a la parte de usted que quiere perdonarlo todo aunque le rompan el alma? Tenía razón. No temía al Rubén sobrio que saldría del centro, sino a mi debilidad de padre, a mi tendencia a justificarlo todo. Al final, decidí ir, no por él, por mí. Necesitaba ver si el cambio era real. La sesión fue en un pequeño centro comunitario de Bilbao la Vieja. Entré con el estómago encogido. El mediador me acompañó a una sala sencilla, con 3 sillas y una ventana que dejaba entrar la luz de la tarde. Cuando se abrió la puerta, el hombre que entró era irreconocible. Había adelgazado, llevaba la barba arreglada y su mirada, aunque cansada, estaba limpia. Nada que ver con el rostro hinchado y oscuro de hace 1 año. Rubén se sentó despacio, sin atreverse a mirarme. Aita, comenzó con un hilo de voz. No tengo derecho a pedirte nada,
pero necesitaba decir esto mirándote a los ojos. Y habló. Habló de vergüenza, de culpa, de noches sin dormir. Habló de cómo se había visto por primera vez sin excusas. Lloró. No disimuló. No justificó nada. Era la confesión de un hombre que había tocado fondo. Cuando el mediador me cedió la palabra, respiré hondo. Te creo, Rubén, respondí, y te perdono. Pero perdonar no es volver atrás. Yo también he cambiado. Ahora tengo límites. Tú tendrás tu casa y yo la mía. Nos veremos, sí, pero mi hogar ya no será tu refugio ni tu campo de batalla. Asintió sin discutir, y por primera vez en años sentí que me escuchaba de verdad. Hoy, un año después, seguimos avanzando despacio. 2 cafés al mes, siempre en un lugar público, siempre con respeto. Es un amor nuevo, más triste, pero seguro. Y para mí, a mis 73, la seguridad vale más que cualquier nostalgia. Y ahora, querido oyente, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad de España nos escuchas. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu like y suscríbete para más relatos de vida.